Espero te encuentres de maravilla. En esta ocasión vamos a trabajar lo que habíamos comentado en el último video acerca de los recursos y las habilidades que se requieren para hacer investigación. Sobre todo, profundizar un poco sobre esas habilidades, sobre estos requerimientos que son necesarios para emprender un proyecto de investigación y que son sumamente importantes que los consideres al momento de plantear tu problemática o tu pregunta de investigación, y sobre todo el protocolo que prontamente estarás realizando. ¿Vale? Entonces vamos a hacer la presentación. Básicamente lo que vamos a abordar en esta presentación es justo un énfasis en estas habilidades que debes ir desarrollando dependiendo de cuáles son las características del proyecto de investigación que pretendes realizar. ¿Vale? De ahí que lo primero que debemos considerar pues son justamente esos recursos con los que cuentas. En esta cuestión de los recursos humanos no nos referimos única y exclusivamente a los participantes o a la muestra que se requiere, sino también a las personas que están involucradas en el proyecto eminentemente. Y no es tampoco hablar solo del investigador principal o de quienes están involucrados, sino de quienes están colaborando continuamente en el desarrollo de todo el proyecto. Tenemos desde el investigador principal, los auxiliares de investigación e incluso asistentes que puedan estar vinculándose también con el desarrollo de este proyecto. Sobre todo es importante considerarlos en términos de las relaciones que puedas establecer, de los vínculos que puedas establecer con otros expertos que también te puedan aportar para el desarrollo de tu proyecto. Otra de las cosas importantes que debes considerar son justamente estos detalles respecto a el establecimiento de conexiones con otras instituciones. También estamos hablando de recursos humanos en términos de instituciones que te permitan ya sea, por ejemplo, financiar tu proyecto o que puedan asesorarte también si es que es necesario, o en dado caso contemplar la cantidad de personal que estará involucrado en el desarrollo de este. Sobre todo por una cuestión importante que es justamente el elemento financiero. Si no tienes los recursos monetarios suficientes para comprar material necesario, para comprar las pruebas, para comprar algún material tecnológico, llámese desde computadora, calculadoras o algún otro tipo de dispositivo móvil, todo implica pues un gasto. Finalmente, esta financiación puede partir en un primer momento de los propios recursos del investigador, pero si estás pensando realizar un proyecto, digámoslo en términos más simples, con amplia visión, con visión al futuro, con justamente la intención de generar algo más allá de un simple proyecto académico escolar, pues sí requieres de un proyecto de financiación que también te permita lograr que quienes van a estar involucrados reciban pues su parte correspondiente del sueldo, si es que es un investigador, algún apoyo, si es una beca, por ejemplo en el caso de los auxiliares o de los estudiantes que también participan como parte de esto. Otra cuestión importante aquí es considerar cuánto vas a gastar en términos de todos los materiales de papelería que van a estar involucrados al momento de elaborar, por ejemplo, instrumentos a lápiz y papel, ¿no? Desde la cantidad de marcadores, desde la cantidad de lápices. Todos estos elementos tienen que estar claramente definidos al momento de elaborar también tu protocolo. Y es justamente esta cuestión del financiamiento que vas a buscar para poder darle sostén a todo tu proyecto de investigación. Otra cosa importante que también debes considerar son estos aspectos temporales. Los aspectos temporales en términos de cuánto tiempo tienes disponible para elaborar cada fase que corresponde al proyecto de investigación. Desde el protocolo de investigación, todo el proceso de elaboración del protocolo, hasta la gestión de las muestras, de la población, la gestión también de los mismos recursos materiales, diferentes elementos que van a estar involucrados ahí. ¿Cuánto tiempo te vas a llevar en cada etapa, en la recolección de datos, en el análisis de los datos? Considera que también esto es un panorama más o menos claro. Siempre hay cosas que pueden surgir, siempre hay cosas emergentes y que también debes considerar al momento de planear. Sobre todo esta cuestión de los recursos temporales son importantes para determinar cuál va a ser el alcance de tu proyecto, hasta dónde puedes alcanzar a llegar en términos del tiempo que tienes disponible para hacerlo. Otra cuestión también importante son estos recursos espaciales.
Me refiero a los recursos espaciales sobre todo para el caso de cuando elaboras un proyecto que implica un equipo de investigadores, de asistentes, que pues lógicamente es bastante grande y requieres de realizar reuniones, por ejemplo. En las cuestiones virtuales pues tenemos las reuniones remotas. También requerimos ahí recursos materiales, recursos tecnológicos. Y no obstante, el recurso espacial implica también que tengas espacios disponibles para colocar, por ejemplo, la cantidad de pruebas que estás recolectando, si es que son a lápiz y papel, si son materiales que se requieren para el laboratorio. Si tienes el espacio disponible que es un laboratorio, si estás haciendo neurociencias, pues necesitas forzosamente un laboratorio que te permita manejar aquellas variables y controlarlas de tal manera que puedas obtener pues pocos sesgos o eminentemente ningún sesgo en tu proyecto de investigación. También es importante que consideres cuáles son esos recursos materiales que requieres, ¿no? Desde la calculadora, un borrador, todos los elementos mínimos que parezcan son importantes al momento de elaborar tu proyecto de investigación. Si cuentas con internet, si cuentas con bases de datos, accesos a bases de datos, si son bases de datos de acceso libre, pues no hay tanto problema, pero si requieres información que está resguardada, por ejemplo, en el caso de los artículos de investigación que son de paga, pues entonces tienes que destinar una parte de tus recursos financieros a la compra de algún artículo si es que es necesario. También aquí es importante considerar que pueden ser tus mismos colaboradores quienes puedan aportarte información, quienes puedan orientarte en el sentido de la búsqueda de la documentación que sería importante para tu proyecto, ¿no? Entonces siempre es importante que todos estos recursos los contemples al momento de hacer tu proyecto. Otra cosa importante, pues ya lo habíamos mencionado, las TIC o las TICs. Justamente si requieres el acceso a este tipo de medios, pues es importante que los consideres desde el principio, desde el momento de elaborar el protocolo. Otra cosa importante es la experticia, ¿sí?, que puedas ir generando. Y la experticia no viene sola, tiene que forjarse desde la parte de la experiencia que tú impliques en tu proyecto. Aún si eres nueva, si eres nuevo, es importante que te inmiscuyas en todo proceso, en todo momento de tu proyecto. Sobre todo porque a partir de este generas un aprendizaje que vas a lograr poner en práctica en un futuro si es que continúas realizando algún otro proyecto y que tengas la experiencia como para poder definir qué sí puedes hacer y hasta dónde puedes hacer, o incluso hacer más que lo que hiciste en un primer momento. Otra cosa importante también es el conocimiento. El conocimiento en términos de ¿qué? De la temática, el conocimiento en términos de estos elementos técnicos de la misma metodología, del mismo proceso de investigación, y que son forzosamente necesarios para que tú logres identificar qué se necesita, en qué momento, por cuál fase, ¿vale? También es importante que conozcas tu temática, si bien puede que no conozcas del todo la temática, pues sí va a ser necesario que tú retomes al menos los elementos básicos como para que tengas una idea más o menos clara por dónde ir o por dónde tomar o por dónde dirigir tu proyecto de investigación. De hecho es de lo que vamos a hablar en los siguientes videos, sobre cómo hacer un proyecto de investigación documental primero para lograr tener un panorama general de lo que implica tu temática de estudio. Después tenemos el apoyo y el trabajo en equipo, que es también otro recurso importante. Si tú piensas que hacer investigación es hacer investigación de manera individual, estarte sentado solamente en tu escritorio y sin que nadie te moleste, pues básicamente no es más que el cliché de la investigación o del investigador. Tienes que estar constantemente en contacto con otras personas que te ayuden justamente a trabajar tu proyecto o sus proyectos, porque en muchas ocasiones un mismo equipo de investigadores trabaja en diferentes proyectos y es importante que ustedes los consideren como parte esencial de la culminación de estos proyectos de investigación. Entonces siempre vas a tener al alcance, y es importante que así sea, el trabajo en equipo, que tengas a tu grupo, a tu equipo de trabajo, y que logres generar a partir de sus relaciones, de sus interacciones, pues avances que sean significativos para todos y que sean de provecho para todos. Y no menos importante, la disposición y el interés que puedas tener para tu mismo proyecto de investigación. Sí es importante que consideres que cualquier tipo de proyecto de investigación necesariamente tienes que estar implicado en él.
Incluso si es un proyecto que está financiado por alguna institución, por alguna otra organización y que te lo está pidiendo exclusivamente, tienes que empezar a generar esa implicación y esa disposición. Cuando haces investigación te estás derivando justamente a la búsqueda, a la generación de conocimiento o incluso a la resolución de problemáticas a través de tecnologías y que necesariamente tienen que emprender procesos de investigación. Ahí es donde tu interés tiene que estar flexibilizado, tienes que ser flexible al momento de pues acercarte a otras experiencias y a otras temáticas que a lo mejor en un principio no sean tan agradables, pero que a la larga implican justamente experiencia, aprendizaje y cuanto más aporte la ciencia. Entonces tienes que reflexionar y cuestionar la viabilidad de tu proyecto, ¿sí? Una vez que tú consideres si tienes el acceso a todos estos recursos. Si tienes el acceso a estos recursos, es más viable que tu proyecto logre terminarse en el tiempo y según la forma en la que tú estés planteando. Si no, pues hay que valorar entonces la posibilidad de darle otra orientación a tu tema, otra orientación al problema de investigación, o incluso buscar otras alternativas respecto a la búsqueda, a la gestión de la población, de la muestra, al uso de los instrumentos. A veces queremos realizar investigaciones que necesariamente requieren de tecnologías muy especializadas y que no las poseemos en el momento, o que por cuestiones geográficas o temporales tengamos una limitación. Entonces siempre es importante que consideres primero y antes que todo de tu planteamiento que si tienes a la mano, que si tienes al alcance para poder generarlo, ¿vale? Y a la par de todos estos recursos, tienes que estar enfocado o enfocada en cuáles son las habilidades con las que cuentas. Y para esto no son pocas las habilidades del investigador que están implicadas para que un proyecto de investigación se logre terminar de acuerdo como lo estamos pensando o planteando desde el protocolo. Primeramente están las habilidades de pensamiento, que involucran la observación, el análisis, la descripción, las comparaciones, la posibilidad de emitir juicios y evaluaciones de manera clara, objetiva, ¿no?, contundente y precisa, desarrollar habilidades de pensamiento crítico, sobre todo cuando ejercemos un proceso de autoevaluación del mismo proyecto, de autocrítica, tienes que emprender también ese tipo de habilidades de pensamiento. Pensamiento creativo para pensar en múltiples posibilidades de derivación de tu proyecto y que determinadamente este proyecto va a estar enfocado en todas esas posibilidades en las que se puede dividir. Y esto es importante cuando tenemos limitaciones u obstáculos al momento de ejercer el proceso de investigación. En muchas ocasiones, desde el solo planteamiento del problema, la elección de la temática, tienes que emprender este proceso creativo. Hacer investigación siempre implica ser creativos. Habilidades de pensamiento convergente, divergente, para encontrar justamente las coincidencias o las diferencias que puedan estar en cada una de las secciones que están involucradas en todo el proyecto de investigación. Y no solamente habilidades de pensamiento, sino también habilidades que te permitan una crítica para establecer hasta dónde tu implicación como investigador está en el proyecto. Lógicamente, todo proyecto siempre refleja algo del investigador. Ahí es donde tienes que estar como muy atenta y atento a estos detalles que puedan estar involucrados o que puedan afectar o influenciar pues todo el proyecto, incluso desde la recolección hasta el análisis, y evitar sesgos. De estas habilidades de pensamiento, pues también vamos a tener habilidades técnicas que son eminentemente de la disciplina cuando estamos enfocándonos exclusivamente en nuestra área. ¿Qué técnicas son las más adecuadas según nuestra disciplina? Las técnicas propiamente de la investigación, cuando estamos ya planteando la idea metodológica, pues entonces saber que la técnica que yo estoy buscando la manejo, la conozco y puedo emprenderla. O incluso cuando no la conozco o no la he trabajado, tienes la opción de aprender y por lógica tendrás que entonces buscar la manera de poder aprenderla, de poder generarla, desarrollarla y posteriormente aplicarla adecuadamente a tu proyecto. Otra de las cuestiones tiene que ver con el manejo de las TICs. Si tú no estás acostumbrada o acostumbrado al manejo de este tipo de tecnologías que a veces también están involucradas y son necesarias para tu proyecto, pues tendrás que aprenderlas. Y tendrás que aprenderlas precisamente para que tu proyecto llegue a buen término, ¿vale?
Otra de las habilidades son de búsqueda, y es cuando tú puedes realizar búsquedas documentales, búsquedas de información que realmente sean confiables y que realmente te permitan generar un dispositivo teórico que sustente todo tu proyecto de investigación. También habilidades de búsqueda en campo, va muy relacionado con la técnica, en campo, en laboratorio, observar los detalles que están al alcance de todo tu escenario, y a partir de eso determinar también cómo planteamos las preguntas y cómo planteamos las posibles respuestas. Y a eso me estoy refiriendo al planteamiento del problema y al planteamiento de la hipótesis. Otro tipo de habilidades son habilidades sociales que están determinadas sobre todo por la empatía. Y sobre todo esto hago énfasis aquí porque pareciera ser que el investigador a veces tiene un perfil muy en el cliché, como muy técnico, muy sobrio, muy cuadrado en muchas ocasiones. Y cuando te acercas a la gente, sobre todo en el ámbito de la investigación social, de la investigación en psicología, en educación, en trabajo social, pues lógicamente estamos pensando en otra persona que como yo siente, piensa, se emociona, y ahí es donde nosotros como investigadores, al momento de aplicar las técnicas de recolección, necesitamos crear procesos empáticos, ¿sabes? Y cada tipo de técnica requiere también de cierto tipo de habilidades sociales. También la colaboración y trabajo en equipo, sobre todo en el proyecto de investigación con tus colaboradores, con tu equipo, es importante que mantengas esta comunicación, este diálogo, y que sepas también expresarte en la manera en cómo requieres y cómo se requiere también según el contexto. Estoy refiriéndome sobre todo, por ejemplo, cuando ya realizas este tipo de acercamientos de la ciencia a la parte comunitaria, a la parte social, y es ahí donde la redacción funge un punto importante de toda tu formación como profesional y como investigador. Entonces, la comunicación oral y escrita siempre es importante mantenerla en todo momento, al momento de redactar un artículo de investigación, al momento de exponer frente a un auditorio, cuando haces algún tipo de ponencia en congresos, o incluso con el hecho de devolver la información a los participantes. Ahí está la parte de comunicación. Entonces, es otro tipo de habilidades que también debes ir desarrollando. A la par de todo el proceso de investigación surgen emociones y el investigador no está exento de ellas. Por lo tanto, todo tipo de emociones que pueda experimentar van a terminar afectando su proyecto de investigación. Y lo primordial aquí, cuando nosotros pensamos en la idea el investigador que se acerca a este campo de la ciencia, pues pensaríamos en este investigador que se emociona por todo de forma positiva o en forma como más de alegría, ¿no? Y lo cierto es que en muchas ocasiones todos los procesos de investigación llegan a tener algún tipo de dificultad. El problema es cuando ese tipo de dificultad afecta el estado emocional del investigador y entonces este se frustra. Se frustra hasta un punto en donde considera que no está haciendo algo, que no está teniendo un avance en su propio proyecto, y esto en muchas ocasiones sesga tanto la aplicación técnica como en la parte de interpretación. Entonces, es una habilidad importante el de llevar la tolerancia a la frustración, aprender a manejar la frustración, ser flexible y poder adaptarte a diferentes contextos y a diferentes situaciones. Hay cosas que puedes cambiar y hay cosas que no vas a poder cambiar. Y entre todas ellas tendrás que buscar las estrategias, que esa sería otra habilidad, para generar cambios y adaptaciones a tu propio proyecto de investigación. Finalmente, pues es la cuestión del manejo del estrés. Todo proyecto de investigación genera en los involucrados, en el cuerpo de colaboradores, pues algún tipo de alteración emocional, de algún tipo de estrés, cansancio físico, cansancio emocional, y que tienes que aprender a manejar al paso de todo el proyecto. Entonces, si en algún momento en las primeras fases te sientes tan frustrada, tan frustrado, pues considera que es parte, no me gustaría decirlo normal, pero sí muy cotidiana de los proyectos de investigación al momento de que los ejercemos. Otra cuestión importante pues es la organización, y en muchas ocasiones es gracias a esta organización que surgen todos los demás detalles de limitaciones emocionales, de problemas emocionales, perdón, de limitaciones con respecto a las colaboraciones con otros investigadores, qué sé yo. Entonces la parte de organización y las habilidades de organización son importantes para que logres llevar a buen término todo tu proyecto
en los tiempos establecidos, con las condiciones necesarias y con los recursos que estás planteando en un principio. Y aquí es donde me voy a centrar un poquito en lo siguiente, que es para generar estas habilidades de planeación a través del uso de diferentes instrumentos. Uno de ellos que te voy a enseñar ahorita, pues es la gráfica de Gantt, que espero que ya en algún momento la hayan trabajado. Si no, pues ahorita lo checamos. La parte del diario de trabajo, que es un símil del diario de investigación, del diario de campo. La diferencia aquí es como el objetivo para el cual lo estamos utilizando, ¿vale? Y ahorita te lo comento. Primeramente con la gráfica de Gantt. La gráfica de Gantt es un instrumento sumamente importante al momento de planear un proyecto, sea cual sea, y es que justamente te permite organizar las actividades según los tiempos que estás determinando para cada actividad. Pongamos el ejemplo de lo que aparece aquí. En la fase 1, que implica recolección de información, redacción y revisión, mecanografía y presentación, son 3 actividades distintas en esta misma fase. Para cada fase se le está dando, en términos temporales, en las columnas, un segmento temporal específico. Aquí, por ejemplo, estamos hablando en 4 meses y están de cada mes 4 semanas, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la actividad de recolección de información se le está dando 2 semanas. Para la redacción y revisión, 3 semanas después de haber recolectado la información. Para la mecanografía y la presentación son 2 semanas después de haber realizado la redacción y revisión. Entonces, esto te permite ir teniendo un control temporal de cuántas actividades estás realizando en qué tiempos. Incluso es también muy factible cuando tú aumentas, por ejemplo, quién está a cargo de cada actividad. Sabes lo que le corresponde a cada colaborador, a cada integrante, y lógicamente esto también genera un sentimiento en los colaboradores de responsabilidad respecto al desarrollo del proyecto. Puesto que si alguien no desarrolla la actividad en el tiempo establecido, termina afectando el desarrollo de todo el proyecto en general, ¿vale? Entonces esta es una muy buena forma para poder generarlo. Aquí tienes otro ejemplo, como en el caso de las actividades, están en la primera columna, y a partir de la segunda en adelante, lo que tú estás especificando, por ejemplo en este caso es por semanas, se especifica la cantidad de semanas, incluso de empalme de actividades, ¿no? En una misma semana se pueden realizar 2 actividades, todo depende de cómo consideres que se debe ir dando el mismo proceso. Entonces esto controlar los recursos temporales, los límites de tiempo y aparte generar también la aplicación de las actividades según cada colaborador. Este gráfico pues fue desarrollado por Henry Lawrence Gantt a inicios del siglo XX y es una técnica que se utiliza mucho en investigación de operaciones, por ejemplo en administración, que es de donde sale esta técnica de organizarte. Por otro lado, el diario de trabajo tiene que ver con la forma en cómo nosotros estamos redactando lo que continuamente hacemos de nuestro proyecto. Y en estos casos pues no es muy distinto del diario de campo. Llevan estructuras similares, ahorita te presento un ejemplo de cómo se realizan, pero normalmente incluyen la fecha, ¿sí? El día en el que estás ejerciendo qué actividades, la hora de inicio, cuando te sientas a trabajar en oficina, cuando vas al laboratorio y comienzas a hacer el ejercicio de experimentación, anotas la hora en la que inicias, la hora en la que finalizas, quién está realizando la observación o quién está realizando las anotaciones, la descripción de la situación, en dónde te encuentras, haciendo qué cosas, con qué hay en ese contexto, la descripción detallada de los elementos de esa situación, ¿sí? No solamente la situación, sino también los elementos que están involucrados ahí, la descripción de las experiencias del propio investigador o tú como investigadora o investigador, qué haces, cómo te sientes en ese momento al momento de estar generando este mismo proyecto de investigación. Anotas ideas, anotas algún tipo de frases, algunas anotaciones que sean importantes o relevantes para el proyecto. Si estás en el momento del planteamiento del problema, bueno, qué cosas son las que podrían encajar en ese planteamiento, qué justificaría tu proyecto, como cuántas personas crees que necesitarías, y hacer todas esas anotaciones en un cuaderno te permite tener también ese control. Mapas, esquemas, fotografías, ¿no? Comentarios tuyos, comentarios de tus propios colaboradores o de tus compañeros de trabajo, análisis y reflexiones que puedas generar e incluso, voy a mover un poquito aquí, propuestas, ¿no?
Propuestas en términos de la teoría, del marco teórico, propuestas en términos de la justificación, propuestas en términos de los objetivos, de la metodología, del tipo de análisis que se puedan realizar, N cantidad de cosas que se pueden ir anotando en ese diario, y es más fácil retomar esa información a que intentes recordarla en un momento, ¿no? De repente pasan 2, 3 meses y dices, yo me acuerdo que había planteado algo, pero no me acuerdo qué. Bueno, pues al menos el diario de trabajo, si tú lo llevas a cabo de manera clara, precisa, puedes fácilmente recordar esa información o recopilarla y entonces integrarla actualmente a tu proyecto, ¿sí? Un ejemplo de esto, y voy a mover un poquito más acá, es justamente estas dos imágenes que te presento. Tienes en esta primera imagen del lado izquierdo la fecha, lugar, participantes, la hora de inicio, la hora final, la actividad que se está realizando, y puedes aquí incluso dividir la hoja en dos, ¿no? El espacio para registrar todo el desarrollo de lo que se está observando, de lo que se está llevando a cabo, palabras clave, incluso puedes anotar si tienes dudas, si tienes alguna pregunta o alguna nota importante que pueda ser importante para el propio proyecto, pero importante también para ti como investigador al momento de saber a dónde necesitas hacer la búsqueda, a dónde dirigirte para hacer la búsqueda, o qué tipo de datos recopilar en tus instrumentos, qué sé yo, datos importantes. Y al final, un espacio para anotaciones. Este mismo esquema es muy similar al que se utilizan, por ejemplo, en los estudios, voy a mover la cámara, en los estudios universitarios, ¿no? Este es un claro ejemplo de que tu cuaderno, tu mismo cuaderno de tareas, tu mismo cuaderno de la materia, pues no es otra cosa más que un diario de trabajo, ¿no? Un diario de trabajo en el que puedes ir anotando este tipo de datos y que te van a recordar fácilmente, por ejemplo, al momento de hacer tus exámenes o cualquier otro tipo de actividad que se requiera, ¿no? Tus notas de clase, las ideas importantes, el resumen, si es necesario también incluso integrarlo a la parte académica, lo puedes hacer, ¿sí? Lo importante de esto es que tú logres generar todos estos datos, estas ideas, las puedas integrar a tu vida cotidiana, tanto como profesional como investigador, ¿sabes? Ok, y entonces yo te propongo aquí una estructura más o menos un poco más detallada sobre la bitácora y el diario de campo. Yo aquí te sugiero, en el caso del lugar, colocar donde te encuentras, la fecha, la hora de inicio, la hora de finalización, qué estás haciendo o qué estás observando, ¿no? Describir en términos del fenómeno, de acontecimientos, eventos, hechos, actividades, situación, objetos, organismos, comportamientos y las observaciones claramente. Aquí puedes hacer la descripción más detallada de esas características, de sus comportamientos, quiénes son los involucrados, los actores, ¿no? La descripción del contexto, de los que están ahí que facilitan el desarrollo, los elementos que facilitan el desarrollo de la actividad o los que los limitan. N cantidad de cosas que puedes hacer en la anotación de tu diario de campo o tu diario de trabajo, yo le llamo así, los comentarios, tus impresiones, y pues puedes utilizar cantidad de colores de datos que sean necesarios. Yo aquí te recomiendo que no pases de 3 colores, sobre todo porque esto también implica un elemento de distracción cuando utilizamos más colores de lo habitual, y que son importantes para resaltar cosas como puede ser algún concepto clave, alguna pregunta o algún detalle que sea sumamente relevante para tu proyecto. Entonces yo aquí lo que les comento es que no hay un solo formato para elaborar este diario de trabajo. Todo depende de cuánto quieres profundizar, qué cosa quieres hacer en ese diario y qué quieres registrar en términos de los datos y la organización que los requiera. Estas son las referencias por si alguien quiere adentrarse un poco más en términos del contenido de esta presentación, o incluso profundizar en estas habilidades. Ustedes podrán encontrar en cada una de estas referencias pues información importantísima para su mismo proyecto de investigación como para su propio desarrollo profesional. Es importante que las busquen, que las conozcan, que las lean, para entender un poquito más sobre la importancia que tiene el hecho de considerar tus habilidades y tus recursos al momento de plantear un proyecto, sea cual fuere, ya sea un proyecto de investigación o un proyecto productivo, un proyecto cotidiano, hasta un proyecto personal, ¿vale?
Bueno, pues entonces hasta aquí el video. El siguiente video estaremos abordando una temática específica, ya adentrándonos al mismo proyecto de investigación, a la primera fase, que es justamente la elección o selección del tema y su delimitación, para que a partir de ese elemento, de esa fase, puedas generar entonces toda la estructura que posteriormente estará conformando lo que conocemos como el protocolo de investigación o un proyecto de investigación. De ahí que te invito a que sigas profundizando un poquito más en este tipo de información, que puedas recopilar estos datos que te estoy proveyendo a lo largo del video y que los contemples para esta elección en tu trabajo de equipo, ¿vale? Pues sin más por el momento, yo me despido. Cualquier situación estoy atento. Un abrazo y nos estamos viendo.